Imagina esto. Año 1999. Un satélite de la NASA se desintegra al llegar a Marte. El motivo: alguien olvidó analizar la conversión del sistema métrico al imperial. Hablamos de un error de código que costó millones y millones de dólares. Y es que antes de ponernos a teclear código a lo loco, hay un paso previo que es literalmente vital: un plano estructural que separa a los verdaderos profesionales de los que van por ahí improvisando. Hoy vamos a desglosar el análisis de problemas informáticos y el famosísimo modelo EPS. ¡Vamos allá! Esta es nuestra hoja de ruta para la explicación de hoy. Primero veremos el terrorífico error del código espagueti, luego el modelo entrada-proceso-salida, pasaremos a los pasos para un análisis efectivo, veremos algunos casos prácticos y cerraremos con una regla de oro: entender antes de traducir. Empezamos con el punto 1, el error del código espagueti. Seguro que conoces esa tentación enorme de sentarte frente al teclado y empezar a programar como si no hubiera un mañana, sin ningún plan previo. Pues bien, dejarse llevar por la impaciencia trae consecuencias francamente desastrosas. Lo primero es acabar con el temido código espagueti. Y oye, es el único tipo de pasta que te va a dar unos dolores de cabeza tremendos, con una lógica tan enredada que si intentas arreglar un fallo, de repente, ¡boom!, aparecen tres más. Lo segundo son los errores de lógica. El programa compila perfecto, no hay errores de sintaxis, pero te da resultados matemáticos que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Y en qué acaba todo esto? Pues en un ciclo infinito de borrar, reescribir, borrar y volver a reescribir. Todo porque no se entendió el problema inicial. Por eso necesitamos urgentemente un enfoque mucho más metódico. Y aquí es donde entra nuestro punto número 2, el modelo entrada-proceso-salida. Vale, para salir de ese caos mental del código espagueti, tenemos que volver a lo más básico. Este marco estructural es, en esencia, el puente perfecto entre un problema de la vida real y la lógica de un ordenador. Da igual si haces la aplicación de una calculadora o la red de sensores más avanzada del mundo. Todo, absolutamente todo, puede estructurarse con este flujo que es súper elegante, predecible y, sobre todo, lineal. Así que vamos a desglosar los tres pilares de este modelo. Primero tenemos la entrada. Esta es la materia prima, los datos iniciales que vienen de un teclado, un clic, un sensor térmico. Sin esto, el programa está literalmente ciego. Después pasamos al proceso, que es el corazón de todo el asunto. Aquí es donde cogemos esa información en bruto y la transformamos usando matemáticas, ciclos, decisiones lógicas. Es el motor de la máquina. Y finalmente llegamos a la salida, el producto final, esa respuesta calculada y precisa que el usuario espera ver en su pantalla o, impresa en un papel. Pasamos al punto 3, los pasos para un análisis efectivo. Estas son las acciones exactas que hay que hacer siempre antes de abrir tu entorno de desarrollo. Paso 1, la definición. Y aquí va una regla inquebrantable. Si no eres capaz de explicar el problema con tus propias palabras, es que no lo has entendido. Así de claro. Paso 2, las restricciones. Es decir, poner los límites del terreno de juego. Por ejemplo, dictaminar que los cupos para un evento no pueden pasar de 10. Paso 3, elegir las herramientas. Vamos a usar bucles, condicionales, variables. Y por último, el paso 4, que curiosamente es el que más se salta a la gente, la prueba de escritorio. Coger lápiz y papel de toda la vida y validar tu arquitectura mental antes de automatizar absolutamente nada. Venga, vamos a la acción. Punto 4, casos prácticos de programación. A ver, la teoría siempre suena genial, pero vamos a ver cómo se comporta este modelo en el mundo real. Imagina un escenario de paisajismo. Queremos automatizar los cálculos para plantar unos arbustos alrededor de un terreno rectangular. Sabemos que hay que poner una planta cada 0,5 metros y el sistema nos tiene que contestar a dos cosas muy concretas: cuántas plantas necesitamos en total y cuánto nos va a costar la inversión. Pero claro, dentro de un negocio siempre hay algún detalle que le da vidilla al asunto. En este caso, el número 50 lo cambia todo. Hay una regla que dice, oye, si la compra final supera las 50 unidades, el sistema tiene que aplicarte automáticamente un 10% de descuento. Es una cláusula pequeñita, sí, pero ya nos obliga a meter decisiones lógicas en nuestro esquema. Y esto ilustra de maravilla cómo separamos lo que nos pide el cliente y lo encajamos en el modelo EPS. En la entrada recogemos las dimensiones del terreno y el precio. En el proceso ocurre la magia. Calculamos el perímetro, lo dividimos entre 0,5 para sacar la cantidad, calculamos el coste base y, ojo, metemos nuestra lógica condicional para el descuento. Y para rematar, la salida nos devuelve las cifras exactas que el cliente espera. Todo fluye de forma súper natural, ¿verdad? Subimos un poco el nivel. Vamos con un segundo caso, un pelín más complejo: la gestión de consumo y morosidad. Imagina la administración de un edificio que tiene que procesar las facturas del agua. Aquí ya no es una ejecución lineal de una sola vez, no. Tenemos que procesar datos de forma repetitiva para múltiples apartamentos dentro de todo el complejo. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí es este 15%,
Es una penalización por pago tardío. Y claro, esta condición específica añade toda una capa de complejidad, porque obliga a nuestro sistema a evaluar de manera individual el estado de pago de cada vecino durante la fase de procesamiento. Pero fíjate cómo el modelo EPS absorbe las nuevas capas lógicas con absoluta facilidad. Ahora, en las entradas necesitamos 4 datos, incluyendo el estado del pago. El proceso se vuelve muchísimo más rico, ya no solo hace sumas, sino que toma la decisión de aplicar o no ese recargo del 15%, y encima mantiene un bucle que va acumulando los cobros apartamento por apartamento. Y como resultado, la salida se ramifica. Por un lado te saca la factura individual de cada vecino y por otro el gran total recaudado para el edificio. La estructura aguanta perfectamente el peso del problema sin desmoronarse. Y llegamos al tercer escenario, que ya es un caso de ingeniería más puro: el monitoreo de sensores térmicos. Imagina un laboratorio donde hay sensores vigilando de forma constante la temperatura de los servidores de datos. El sistema tiene que alimentarse de estas lecturas en bucle, sin parar, hasta que un sensor marque exactamente un 0, lo cual será nuestra señal definitiva para detener el monitoreo. En un entorno de servidores así, pasan muchísimas cosas en la fase de proceso. La entrada es simplemente un flujo constante y cíclico de datos térmicos. Pero el proceso tiene que ser súper inteligente. Primero, tiene que ignorar por completo anomalías del hardware, descartando temperaturas irreales por debajo de 0 o por encima de 100 grados. Al mismo tiempo, si una lectura válida supera los 35 grados, ¡zas!, tiene que lanzar una alerta de peligro. Y mientras hace malabares con todo eso, sigue sumando y acumulando las lecturas correctas. Toda esta orquestación asegura que la salida nos dé un promedio de temperatura perfectamente verificado, junto con el número preciso de veces que el sistema estuvo en riesgo. Es una auténtica pasada. Llegamos a la recta final. Punto 5. Entender antes de traducir. Hemos comprobado que este método analítico escala maravillosamente. Lo mismo para plantar unas semillas en el jardín que para salvaguardar un laboratorio informático. Y todo se resume en esta pedazo de cita: analizar es entender, programar es traducir. A ver, si no alcanzas una comprensión cristalina de las entradas disponibles y los procesos lógicos, teclear código es literalmente perder el tiempo. El lenguaje algorítmico es súper estricto. Si le traduces confusión, el ordenador simplemente va a amplificar ese error a la velocidad de la luz. El verdadero trabajo intelectual ocurre siempre, antes de tocar el teclado. Y para cerrar este análisis, merece la pena plantear una reflexión para darle vueltas a la cabeza. Si, por ejemplo, el precio comercial de una planta sufriera un cambio drástico en el mercado, o si por un nuevo protocolo de seguridad el límite de temperatura de los servidores se bajara significativamente, ¿qué parte exacta de nuestro bloque de proceso sufriría modificaciones inmediatas a pesar de que las entradas permanecieran intactas? Desarrollar esa capacidad de anticipar cómo fluyen y mutan las reglas de un negocio dentro de un sistema estructurado es precisamente lo que convierte a un simple picateclas en un verdadero ingeniero lógico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima explicación.